¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del problema o fenómeno de investigación, en el entendido que hacer un trabajo tutorial y como recurso pedagógico tiene como intención informar, orientar en términos complementarios, ya que lo más recomendable es, dependiendo de tu nivel educativo en el que estás tratando de planear y diseñar un proyecto de investigación, es preferible que consultes en la literatura especializada. Esto, digamos, puede ser una suerte de para abrir boca. Al respecto de ello, entonces, daremos algunos tips, algunas recomendaciones sobre cómo construir un fenómeno o problema de investigación. En el entendido que incluso en la literatura, cuando se habla de problema, preferentemente es desde una perspectiva más bien positivista, y cuando se habla de fenómenos sería, como su término lo indica, desde lo fenomenológico. Pero en el contexto de lo que aquí voy a presentar, lo vamos a tomar únicamente en el contexto de su empleo como sinónimos. Dicho esto, es importantísimo que no perdamos de vista que cuando comenzamos a reflexionar en torno a un problema o fenómeno que queremos estudiar, lo importante es comenzarlo a ver desde el punto de vista empírico y desde el punto de vista disciplinario. Esto es, partimos del reconocimiento que en el ámbito de una realidad concreta identificamos una problemática, es decir, algo que convoca nuestra atención y desde nuestro ángulo disciplinario nos interesa poder estudiar, para lo cual es importantísimo que reflexionemos críticamente desde la propia experiencia personal que tenemos con relación a esa problemática para comenzar a desarrollar planteamientos, ideas, argumentos que vayan abonando a trazar, a dibujar el contexto donde particularmente en términos empíricos vamos a situar esa problemática que después comenzaremos a ver de manera disciplinaria. Es decir, ya cuando hemos trazado el contexto, ahora sí nos ponemos los lentes disciplinarios y comenzamos a problematizar a partir de esos saberes que disciplinariamente hemos ido adquiriendo a lo largo de la formación en el programa educativo que cursamos. Es importante para ello que nuestros argumentos tengan como atributo, como característica, el empleo de un lenguaje formal, posiblemente técnico, pero preferentemente teórico. Eso es particularmente importante. ¿Por qué? Porque ahí comenzamos a mostrar, a revelar de qué estamos hechos en términos de los conocimientos disciplinarios que en ese momento tenemos. Por lo tanto, es importante que nosotros, para problematizar, reflexionemos, analicemos, cuestionemos y señalemos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la realidad en términos empíricos puede estar hecha de muchos factores, de muchas variables, donde pueden intervenir los medios de comunicación, donde, por ejemplo, hay grupos que nos interesan particularmente por las problemáticas que observan, como son los jóvenes, como puede ser un problema relacionado con los distintos tipos de violencia. Tal vez quizá nos interese un asunto que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación o con la educación en términos generales. Por lo tanto, es bien importante que nosotros aprendamos a focalizar de manera disciplinaria el problema en su dimensión empírica, que luego trasladamos o traducimos a un contexto propiamente disciplinario para comenzar desde estos filtros propiamente disciplinarios a nombrar el problema en términos precisamente de lo teórico. Y eso es particularmente importante que no lo perdamos de vista. Para problematizar, como sugerencia, hay que recuperar la experiencia personal, es decir, qué tipo de vivencias tenemos con relación a esa problemática, para que a la luz y desde el matiz de la disciplina comencemos a construir un objeto de estudio. Es importante que para construir ese objeto de estudio nosotros apelemos al lenguaje conceptual o teórico propio del programa educativo, de la disciplina, del campo de conocimientos donde tú te estás formando. Eso es especialmente importante en el proceso de problematización. ¿Por qué? Porque finalmente
Los problemas se conquistan, vamos a la búsqueda, a la caza de ellos y vamos provistos de toda esa logística propia de nuestra disciplina sin dejar de reconocer que nuestra condición de sujeto social anclado en una dimensión histórica nos permite que precisamente tengamos algún tipo de experiencia práctica con relación a esa problemática. Eso finalmente no lo debemos de hacer a un lado. En todo caso, en el ejercicio de problematización ya en términos disciplinarios, además de nuestros saberes que hemos recogido en el aula, en las lecturas que hemos hecho, tenemos que o podemos también referir, apropiarnos de planteamientos que han hecho finalmente algunos autores u organismos. Dependiendo de la naturaleza del objeto de estudio, puede ser el tipo de fuente que para la etapa de problematización podamos finalmente consultar. Dicho esto, entonces, ¿qué destacaríamos con relación a ese tipo de planteamientos? Subrayaríamos la necesidad de vincular lo empírico con lo teórico. En el caso de lo empírico, aquí se dice que recuperemos nuestra condición de sujeto a partir de lo que empíricamente conocemos con relación al problema y allí posiblemente la experiencia personal tenga un nicho desde donde pensar precisamente en estos términos del problema. Por otra parte, lo teórico, miren, en el contexto de un proyecto de investigación, debemos de reconocer que si bien es cierto, es un documento en donde se planea, se diseña y se deciden cosas que se van a realizar durante el trabajo de campo, lo cierto es que a la hora de problematizar, el uso del lenguaje formal es un proceso que está en construcción permanente. Por lo tanto, seguramente has tenido la experiencia, si estás en un posgrado, cuando te lee tu director o asesor de tesis, te hace recomendaciones. Eso siempre va a ocurrir y es lo mejor que suceda cuando uno está en un proceso de planteamiento del problema. Incluso si estamos haciendo una tesis, cuando ya estamos prácticamente por concluir, tenemos que regresarnos al planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el diálogo que tenemos con el problema en la etapa del proyecto que una vez realizada la investigación. ¿Por qué? Porque lo conocemos más plenamente y eso es particularmente importante porque en el caso de lo teórico se ve más reflejado y con mayor consistencia lo que podemos pulir y afinar del problema de investigación. Con relación a la realidad, hablaba yo hace rato del contexto de problematización y aquí para mí ha sido recomendable colocar variables que tengan que ver con lo histórico, con lo social, con lo cultural, con lo político, con lo educativo, para poder, para poder entretejer y por lo tanto configurar un mejor contexto donde estamos anclando nuestro problema o fenómeno de investigación. Al respecto de ello, podemos hablar, por ejemplo, de contextos personales, es decir, desde mi propia experiencia, yo que veo desde un contexto temporal. Lo que estoy reconociendo en este momento como una problemática seguramente ha observado una evolución, por lo tanto, lo que yo veo desde el presente está determinado por esta capacidad que desde el hoy y el ahora puedo ver, pero también por todo aquello que finalmente me ha alimentado mi mirada teórica como la parte experiencial que puedo tener con relación al problema o fenómeno. El contexto social, eso es particularmente importante porque las problemáticas, si bien es cierto en términos genéricos, pueden ser comunes en distintos campos de conocimiento o disciplina, lo cierto es que dependiendo del lugar desde donde se vive esa problemática, será importante matizar socialmente la forma en que finalmente se define. En el caso de lo social, por ejemplo, pensemos que estamos en el estado de Guadalajara, en el estado de Querétaro, y por lo tanto hay un contexto social, pero también espacial, porque las problemáticas que observan los estudiantes de una universidad pública, de una privada o de otro nivel educativo, desde estos contrastes, es diferente. Y eso es particularmente importante que se reconozca a la hora de plantear un problema y finalmente el contexto ambiental. Si finalmente nuestro problema o fenómeno
lo demanda. Dicho esto, entonces, en términos de su fórmula, leería yo textualmente lo que aquí se dice. Siempre será importante tener nociones sobre el problema que se quiere investigar. Esto es, si ustedes se plantean como proyecto de investigación un problema del que están distantes, seguramente les va a costar más trabajo. Por lo tanto, es preferible que se tengan nociones al respecto de él. ¿Por qué? Porque eso facilita mucho el vía crucis, que sin duda alguna es la planeación y diseño de un proyecto de investigación. Pero también entrar en un proceso de ruptura con esas prenociones empíricas que tenemos como sujetos de conocimiento. Es decir, casi siempre que enfrentamos un objeto, problema de investigación, vamos con nuestros prejuicios, prenociones, preconcepciones. Hay quienes han dicho que para poder construir, para poder conquistar un problema de investigación, hay que vivir rupturas epistémicas y por lo tanto desprendernos de aquellas certezas y certidumbres que tenemos con relación a lo que empíricamente o disciplinariamente en este momento sabemos del problema. ¿Por qué? Porque seguramente la lectura y las formas de fundamentación de ese ejercicio problematizador nos harán repensar muchas cosas que muchas cosas a partir de lo que vamos a encontrar. Y eso es especialmente importante. ¿Para qué? Para comenzar a ver disciplinariamente el problema o fenómeno, dependiendo, por supuesto, también del nivel educativo, desde donde estás tratando de planear y diseñar tu problema de investigación, para finalmente, con ello, trazar los objetos científicos y todo lo que esto supone de cara a la planeación y diseño de un problema de investigación. Ya para ir finalmente terminando, se puede decir que una vez que se ha entendido este proceso de configuración o construcción de un objeto de investigación desde su ámbito problemático o fenomenológico, es importante entonces comenzar a reflexionar, a meditar, a analizar críticamente aquello que finalmente en lo particular a ti te interesa. Gracias y nos escuchamos y vemos en la siguiente. Hasta la vista.